¿Cómo era el mundo entonces? Para poder empezar a hablar de feminidad y de feminismo y de todo esto, vamos a empezar por el principio. Y Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo era el mundo antes de estar organizado por Dios? Ok, yo creo que antes de entrar en esto, quiero decir un poquitico de mi trasfondo porque es muy diferente de lo que yo voy a hablar y eso enseña lo que el Señor puede hacer en la vida de cualquier persona que entregue su corazón hacia Él. Parte de mi testimonio y es más para dar gloria a Dios Elohim. Él no solamente creó el mundo con su palabra, sino Él sigue creando las vidas de su pueblo con esa misma palabra. Y antes de venir al Señor, para que ustedes sepan, yo era atea y feminista. Y la palabra sumisión honestamente no existía en mi diccionario. De hecho, cuando escuchaba la palabra, hervía. Sin embargo, después que el Señor me llamó a su redil, yo tenía que aceptarla, pero fue un proceso nada fácil, por lo cual comencé a estudiar las escrituras para probar si realmente esto era lo que decía, por todas las mentiras del mundo que habían recibido y que yo había creído. Para mí la sumisión no era algo lógico de un Dios amoroso y fiel y que no mostraba parcialidad. Entonces, hoy únicamente le da a ustedes como una pequeña parte de mi estudio personal por cuestión del tiempo que tenemos, es limitado. Eso me cogió muchos años para quitar lo que estaba dentro y reemplazarlo, porque todo era mentira, ahora yo tenía que reemplazarlo con la verdad. Hay mucha y mala información sobre los roles bíblicos fuera y desafortunadamente dentro de la iglesia también. Y para reconocer lo que el Señor quiere de nosotras como mujeres, comenzaremos desde el principio, como él mismo dijo. ¿Cómo era el mundo? Es la pregunta que ella puso. ¿Cómo era el mundo antes de organizarse por Dios? Y si leemos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahora yo quiero que nos preguntemos, ¿cómo estaban nuestras vidas antes de venir a Cristo? Nuestra forma de pensar y vivir era igual de los demás, sin orden y vacía, aunque creíamos que teníamos la razón. Nuestra cosmovisión era mundana y hacíamos las cosas como el mundo dictaba. Y debemos recordar quién es el príncipe de este mundo. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 18 nos dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Entonces, antes de venir a Cristo, caminábamos precisamente como Satanás quería. Ahora bien, ¿qué nos manda Pablo a hacer en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Esto fue escrito para creyentes o para no creyentes? Para nosotros, los creyentes, ¿verdad? Entonces sabemos que debemos cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de vivir. Es vital que recordemos que la cosmovisión mundana siempre es lo opuesto
de la cosmovisión de Dios. No importa de cuál cultura venimos. Hay una multitud de formas de presentar el mismo pecado, que viene en un paquete bonito, diferentes colores, un moño diferente, pero es el mismo pecado. Romanos 8:7 nos enseña: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Y por qué? Perdón, mi cámara está moviendo, pero creo que hay 4 razones bíblicas de por qué. Primero, es que en 2 de Corintios 4:4 nos dice: el Dios de ese mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el esplendor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Simplemente no se lo pueden ver. La segunda lo encontramos en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Esto es solamente en los no creyentes. Claro que no. Por eso Pablo nos manda transformar la mente. La tercera se encuentra en Éfesos capítulo 4, versículo 17 a 18. Ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecido en su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Como eso fue un mandato escrito a los creyentes, se nota entonces de nuevo que es posible como creyente caer en esto, y por esto nos mandó a no hacerlo. Y cuarta, nuestra naturaleza es pecaminosa, como Gálatas capítulo 5, versículos 17 nos dice. Yo vuelvo a ese versículo muchísimo en mi vida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. De nuevo, Pablo está hablando a los creyentes. El problema radica en que nuestra reacción natural es seguir adelante, tratando de probar nuestras ideas. Y como creyentes, hasta orar, pidiendo al Señor que demuestre que tenemos la razón. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí. Sí, exactamente. Y es como tratamos aún de argumentar y de justificar nuestros pensamientos. Exactamente. ¿Y saben por qué? Proverbios capítulo 21, versículo 2 nos dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Yo siempre creo que yo tengo la razón. Y yo necesito pausar siempre y preguntarme si puedo estar equivocada para no quedarme engañada. Ahora bien, cada cultura tiene diferentes presentaciones del mismo pecado, incluyendo el feminismo. Y aunque muchas creemos que esto es fuera de la iglesia y no adentro, en muchas cosas nuestra forma de pensar ha sido influenciada por esta cosmovisión. De hecho, yo era una adolescente durante la segunda ola de feminismo. Y en este tiempo tengo que decirle que eso fue algo radical. Pero vergonzosamente tengo que admitir que tuvimos mucho éxito. Ahora es convencional.
todas las expresiones. Ay, no. Uno ni lo etiqueta como feminismo porque es normal ahora. La realidad es que todas nosotras somos feministas en diferentes grados. Ahora, hablando sobre el feminismo un poquitico, tenemos que entender que cuando hablamos de cualquier ismo, humanismo, marxismo, existencialismo o feminismo, como estaba hablando hoy, estamos hablando de una teoría filosófica, una doctrina con un sistema de principios e ideas que se convierten en una cosmovisión. Ahora pertenecemos a una era post-feminista, porque ya las ideas, como yo dije, de que estamos hablando, no son radicales, sino son aceptadas ahora como normales. No hay necesidad de un movimiento por el éxito que tuvimos en ese tiempo. Y aunque uno no se identifica como feminista, nuestra forma de pensar tiene muchos aspectos de la misma feminismo. Y por ende, las ideas han invadido la iglesia. Pero hay diferentes formas de presentar el mismo pecado. Para la mujer americana, ustedes que viven por allá, sabe que es militante. Ella exige lo que quiere y amenaza cuando no lo recibe. Pero las latinas son un poquitico diferentes. Lo que yo he visto aquí es más seductivo. Ellos hablan dulce, ponerse por debajo. Pero el resultado final en los dos es controlar al hombre. Cada uno está tratando de usurpar la posición del hombre. Y como veremos, no es posible ganar esta batalla. Dios nos dijo en Génesis capítulo 3, versículo 16, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Como fue mandado por Dios, esto no lo podemos cambiar. Y para entender mejor lo que el Señor ha establecido, leemos Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre, la palabra hebrea ya es Adán, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón, que es sacar, y hembra los creó. Si se notan, las dos palabras para el hombre son diferentes. Adán significa seres humanos, mientras sacar significa el hombre masculino. Pues yo volvería a leerlo ahora, pero con el significado de las palabras en español, para que podamos ver lo que el Señor estaba diciendo. Creó pues Dios a los seres humanos a imagen suya. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ambos, el hombre y la mujer, fueron creadas en la imagen de Dios. Y entonces ambos somos de igual valor. Y ambos debemos ser sumisos a Dios. No es solamente sobre sumisión, es una cosmovisión de cómo actuar en la vida y afecta todas las áreas. Dios creó los dos al mismo tiempo, pues obviamente tenemos que compararlo porque esa es la forma que Él los creó. Pero eso no es una idea que solamente la mujer casada tiene que ser. Es una actitud que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Ahora, como yo dije, que yo voy a comparar los dos géneros muchas veces porque fuimos criados al mismo tiempo. Pero ese principio, quiero repetirlo porque muchas veces cuando oyes esa forma de hablar, como estamos comparando al hombre y la mujer, muchas veces, por ejemplo, en Génesis es una pareja, uno tiene esa idea que la sumisión es solamente para la esposa.
pero no es así. Si la mujer espera aprender sumisión después de casarse, se va a tener mucho problema. ¿Cómo fue las características de la pareja que Dios creó en la creación antes de la caída? La pareja, ellos eran iguales en dignidad, eso es Génesis 2:18, pero en 18 también se nota que tienen roles diferentes. Había una aceptación de los roles que fueron dados por Dios, y eso se lee en Génesis 3:2. Cada uno valoraba el otro, Génesis 2:23. Había unificación en la meta, ese es Génesis 2:24, y ellos trabajaban en equipo, Génesis 1:28. Tenían confianza uno en el otro, Génesis 3:2, y eran inocentes porque no existía el pecado en el mundo todavía, Génesis 2:25. Y lo que eso demuestra es que uno complementaba el otro. Ahora, para comenzar a entender cómo comenzó esa distorsión de lo que Dios creó, en la caída, las protagonistas no solamente fueron Dios con Adán y Eva, sino la serpiente también estaba presente. ¿Quién era, como Dios mismo dice, el más astuto de los animales creados? En Génesis 3:1. Él oyó cuando Dios dijo a Eva en 3:16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. En español, y tampoco en inglés, pero estamos hablando en español ahora, no captamos el significado de esta palabra deseo, que en hebreo es teshuvah. Es la misma palabra utilizada en Génesis capítulo 4, versículo 7. Y eso cuando Dios está hablando a Caín y dice, si haces bien, no será aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes teshuká, dominarlo. Nuestro deseo es para dominar los hombres. Y yo como feminista pensé que fuera nosotros, pero ya yo me doy cuenta, eso es la espina de la mujer, la espina de la carne. Entonces, regresando a Génesis, Satanás sabía precisamente cuál era la debilidad de la mujer. Su carne, como yo dije, y como él vino para robar, matar y destruir, él quiere destruir el diseño de Dios. Pero al mismo tiempo entiende el poder del Señor y ingenió un plan de ataque. Mantener a la mujer luchando para el control sobre el hombre, porque es una batalla que ella no puede ganar. Cuando la realidad es que debemos tener una actitud de sumisión en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos ser sumisos a Dios, nuestros padres, los jefes en el trabajo, los pastores. Esto es parte del principio Filipenses capítulo 2, versículo 3-4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y en realidad, la sumisión no es solamente para mujeres, sino todos los cristianos. Ahora bien, el nivel de sumisión es diferente
depende de la relación que uno tiene. Por ejemplo, con Dios debe ser 100%, pero no con los hombres, obviamente, porque sabemos que el Dios nunca nos va a pedir algo pecaminoso. La sumisión con tu esposo no es lo mismo con tu novio, el jefe en el trabajo, por razones obvias, ¿verdad? Pero es una actitud en cómo tratar a aquellos para reflejar a Cristo. Al mismo tiempo, la serpiente distorsionó la forma en el cual el hombre domina a la mujer. Ella no es la única pecadora, el hombre es pecador también, porque después de la caída es una forma pecaminosa, y esto es cuando la batalla de los sexos comenzó. Cada uno sigue luchando contra el otro, y la respuesta natural de la mente entenebrecida, nosotros pensamos de una forma distorsionada hasta que el Señor cambie nuestra mente, es seguir aumentando la distorsión para mantener el control, y nosotros entramos en ese ciclo vicioso. Ahora, hablaremos sobre cómo Satanás distorsionó el rol del hombre en cómo dominar bíblicamente. Cuando leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara. La palabra hebrea ya es abad, y para que lo cuidara. Esa palabra es shamar. Abad quiere decir servir a otros. Y shamar es estar a cargo de, para proteger, para guardar, para vigilar y para supervisar. Es atender y proteger las personas y la tierra. Cada género sigue pecando en no obedecer el llamado de Dios. El rol bíblico es complementarismo. Yo quiero dar un poquitico de la historia. El feminismo comenzó en el siglo XVIII, cuando la mujer buscaba derechos que poseía el hombre, pero a ella, por su género, lo habían negado. Ella no tenía el derecho de acceder a la educación o a participar en la política, ni tener una propiedad en su propio nombre o un negocio propio. Y hasta los derechos legales sobre los hijos eran concedidos exclusivamente al padre. Esto fue una marcada injusticia hacia la mujer en el marco legal, que tuvo consecuencias en la forma de cómo ella era tratada en la esfera social y en la esfera marital también. No creo que ninguno de nosotros tendríamos un problema con este movimiento, porque sus principios eran acorde a principios bíblicos. Y que dentro de este entendimiento de la primera ola podemos ver un anhelo en realidad de tener cuidado con la imagen de Dios en la mujer. Es simplemente como permitir entender que la mujer tiene en ella la imagen de Dios también. Amén. Era como para regresar al jardín. Exactamente. Donde éramos iguales y lo perdimos por la pecaminosidad del mundo. Uh-huh. Y cada generación, cuando uno lee la Biblia, cada generación se empeora. Eso no comenzó en el siglo XIX. Eso, todo comenzó en distorsión en Génesis 3. Eva era la primera feminista. Ella usurpó el rol de su esposo para lidiar, y estamos viviendo las consecuencias desde entonces. Sin embargo, a partir del siglo XIX y XX, la lucha se fue desviando. Y la mujer ya no quería igualdad jurídica y social con el hombre. Ahora ella quería liberarse de sus roles como mujer. En esta segunda ola, el feminismo comenzó a destruir todos los valores judeo-cristianos que la sociedad tenía en ese momento, y estaba atacando
las instituciones que fueron creados por Dios, el matrimonio y la familia. Parte del feminismo es quitar el valor al hombre que Dios designó como líder. Es muy notable en las películas del cine y hasta las series en la televisión, y es bien obvio que si están presentando una familia tradicional, que ahora es raro, pero si está todavía, la esposa es la cabeza de esa familia. Que afecta la forma de interpretar el mundo. Muchas veces los niños están mirando mucha televisión y esto está entrando en su mente. Ellos no están pensando sobre esto, pero esto es la forma que van a pensar porque esto es lo que está viendo. Y peor aún, si esto es lo que está pasando en la familia. Se oye a la gente dice, mi crecimiento profesional es prioridad. Si nuestro matrimonio no conviene, terminamos. No necesito un esposo para tener un hijo, porque la figura paterna no es imprescindible para criarlo. El dinero que yo produzco es mío. Yo oigo toda esa cosa en la calle, no sé si ustedes lo oyen, pero yo lo oigo siempre, aún en la iglesia. Yo no necesito un hombre a mi lado, yo puedo sola. Eso es lo que el mundo está diciendo y eso no es la forma que Dios quiere que nosotros obviamente compartamos. Y le voy a decir una cosa, si vas a tener hijos, que estamos hablando de ahora, levantar una familia sola, ellos necesitan el modelo del padre. No solamente necesito los dos. Yo no estoy quitando la importancia de la madre, porque estamos hablando de esa mujer que cree que yo no necesito un esposo, yo puedo hacerlo solo. Ellos necesitan, la forma que la mujer piensa, la forma que el hombre piensa son diferentes. La madre vive protegiendo a sus hijos del mundo y el padre está preparando a los hijos para este mismo mundo. Y hay dos mujeres en particular que fueron los puntos de lanza en esta ola. Una fue Simone de Beauvoir, no sé si estoy pronunciándolo bien, de origen francés, que ella escribió en 1949 el libro El segundo sexo. Y que esencialmente ese libro propuso la idea de que la mujer se la había otorgado a un sexo de segunda clase y por lo tanto en el mundo ella tenía un estatus de segunda clase, lo cual ponía a la mujer en desventaja en este mundo que está más dirigido para los hombres. Ella se encargó de propagar la idea de que el hombre veía a la mujer como un instrumento para satisfacer sus necesidades. Y propagó que la mujer debía de buscar su autonomía. Ahora, en Estados Unidos había otra filósofa que se llama Betty Friedan, que ella escribió en 1963 el libro La mística femenina. Y ella se encargó de perfeccionar las ideas de Simone. Ella propuso que la sociedad le había otorgado a la mujer el rol de esposa y madre. No fue Dios, fue la cultura que lo hizo y lo que ella lo llamaba el síndrome de ama de casa atrapada. Según Friedman, la única forma de encontrar satisfacción era liberándose de su rol. Y al alcanzar un mayor rango de educación, ella podía contribuir a la sociedad con algo más concreto que solo servir en el rol de madre y esposa. Ya está viendo como la importancia de los niños no hay. Eso es segunda clase, era su rol, su profesión. La década de los 90 comenzó ahora la tercera ola. Para mí es la cuarta, porque la primera fue Génesis, pero la tercera ola, como está definido en la cultura, ¿verdad? Donde se enfocó en los derechos reproductivos
reproductivos de la mujer. Ellos estaban atrapados en la casa, pues como se enfocó en los derechos reproductivos de la mujer, donde abogaron que la mujer tenía el derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, y afirmaron que era, mejor dicho, un derecho básico tener acceso al control de la natalidad y al aborto. Ahora, la cuarta ola, que comenzó en 2012 con un enfoque en el acoso sexual, la vergüenza corporal y la cultura de la violación. Un componente clave fue el uso de las redes sociales en esa ola. No lo teníamos antes, pero ahora sí. Eso para resaltar y abordar estas preocupaciones. Yo les había dado las características de la pareja precaída. Ahora, por no seguir los principios bíblicos, encontramos ahora las características de la pareja moderna. En igualada en dignidad en vez que igualdad. El hombre cree que es mejor que la mujer y la mujer cree que es mejor que el hombre, donde cada uno brilla en su propia fortaleza. No hay aceptación de los roles bíblicos y la falta de aceptación los lleva a la insatisfacción. Cada día hay más mujeres insatisfechas por esa misma falta. No está causado por el dominio de los hombres, como el mundo cree y siempre está diciendo, sino por ignorar nuestro rol. Yo he vivido en los dos lados de esa verja. Y este lado, donde nosotros vivimos con el rol bíblico, esto es donde se encuentra la paz. Hay desprecio ahora uno para el otro, en vez que cada uno valorando el otro. Y tienen metas diferentes, pero aún en un trabajo, si cada uno está tratando de brillar sobre el otro, no hay un equipo. No hay equipo. Cuando uno está trabajando en equipo, uno puede lograr mucho más que cuando tiene una estrella tratando de brillar encima de todo el mundo. Y son individualistas. Hay desconfianza uno en el otro, en ver que confianza. Cuando Adán culpó a Eva por su pecado, la confianza se perdió. Y la guerra de los sexos comenzó en ese mismo momento. Y ahora la pareja, los dos somos pecadores y egoístas, en vez de la inocencia y falta de vergüenza que la primera pareja tuvo. Y entonces esta influencia, que no solamente es al tema cultural, al tema social, empieza a influenciar a la iglesia también. Esto da paso a algo que nosotros entendemos como egalitarianismo. Entonces, estas dos posturas, estas dos formas de mirar, percepciones de mirar la feminidad, entonces el egalitarianismo es completamente diferente al complementarianismo. Para entender el principio de complementarismo, primero yo quiero definirlo. Es una relación en la que los dos o más cosas diferentes mejoren o enfaticen las cualidades de cada uno. Es una mejora mutua. Y creo que el mejor lugar de comenzar es en el principio, cuando Dios creó la raza humana. Leen Génesis capítulo 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahora, la palabra hebrea para ayuda es eser, y eso tiene dos raíces. La primera es rescatar o salvador, y segunda es fortaleza. Entonces, lo voy a leer el versículo de nuevo, utilizando el significado de las palabras hebreas. Haré a alguien con fortaleza, quien es digna, adecuada y apropiada para el hombre. Ahora, la segunda palabra de la idónea es kenegdo. Y kenegdo en español significa es
una reflexión como en un espejo, iguales pero opuestos para que encajen perfectamente. Amén. ¿Ok? Ok. Ahora, yo quiero aclarar un punto que nos afecta como mujeres modernas. A mí me afectaba mucho, pues yo me imagino a algunos en el mismo sitio donde yo estaba. Cuando hablamos sobre la sumisión, se nos erizan los pelos. Y el problema radica en que muchos creen la mentira en que la ayudadora es inferior al líder. Pero esto no es el significado bíblico. El feminismo ha distorsionado la verdad y es importante recalcar que la cosmovisión mundana, que yo había dicho, siempre es lo opuesto de la cosmovisión de Dios. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, como 2 Corintios 4:4 nos enseña. De hecho, la sumisión no comienza con someterse al liderazgo masculino, sino comienza con el reconocimiento y la sumisión al reinado soberano de Dios. Es el reconocimiento de nuestro amor por aquel que nos amó primero. Y para entender mejor esa palabra ser, porque tiene más significado que a veces, como yo digo en la traducción, nosotros no nos damos cuenta. Pero el ser, el ayudador, está utilizada 21 veces en la Biblia. 2 veces para referir a la mujer y 19 veces para referirse a Dios mismo. Eso no es inferior. Déjenme dar un ejemplo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Es Él, es escudo de tu ayuda, ser y espada de tu gloria. En otras palabras, tenemos el mismo valor que los hombres, pero tenemos roles diferentes. Y la etiqueta ser kenegdo no es una etiqueta de inferioridad, sino es un reconocimiento de fortaleza a través de proteger y nutrir. Esto es la fortaleza que la mujer tiene. Ella nutre no solamente su familia, pero las personas alrededor. Ella ve el mundo a través de ese tipo de ojos espirituales. Y cuando le servimos a nuestra comunidad, cuando levantamos al dedo, cuando defendemos la justicia, estamos ejercitando nuestro rol de ser kenegdo. No es solamente en la casa, es una cosmovisión de cómo pensamos. Como feminismo tiene una cosmovisión, la Biblia tiene otra. Y nosotros necesitamos comenzar a pensar bíblicamente. Y eso, cuando piense bien, en las mujeres, por ejemplo, la importancia que Dios pone en las mujeres, nada más y nada menos, las mujeres fueron testigos de la resurrección. Cuando ampliamos nuestra educación, porque yo estoy totalmente pro educación a la mujer, por razones obvias. Cuando ampliamos nuestra educación, nuestra experiencia, nuestras destrezas, nuestros talentos, expandamos el alcance de nuestro ser. Por muchos años, mi ministerio ha sido los pacientes. Ahora, al estudiar la vida de Cristo, su trato de las mujeres era revolucionario, siempre tratándolas con dignidad. Jesús vino realmente para restaurar el diseño original de coportadora de la imagen de Dios. Y aunque ellos no predicaban, servían en otras capacidades importantes, tal como orar, enseñar, proveer asistencia financiera y ministrar necesidades físicas. Cristo hasta dejó que ellos expresaran su comprensión teológica. En ese tiempo la mujer no podía estudiar, pero Cristo preguntó a Marta y María. Ella demostró al ser portadora de la imagen de Dios y al haber sido creado
a su semejanza, la mujer en su rol complementario aporta a cualquier tarea el aspecto femenino, vamos a decir, del carácter de Dios. Dios tiene los dos. Él es infinito y nosotros somos finitos, pues nosotros no podemos enseñar todas las virtudes, todas las características de Dios. Pues Él creó dos diferentes seres para que juntos, trabajando juntos, encajándonos juntos, como decimos con Kenegdo, nosotros podemos demostrar como Dios es, podemos reflejarle mejor. Es esto lo que a ella la hace única y diferente al hombre. Es esto lo que le permite servirle de complemento al hombre. Y honestamente, no, nosotros no queremos ser iguales que los hombres. Nosotros queremos complementarlo para hacer las cosas que nosotros hacemos mejor que los hombres. Ellos hacen algunas cosas mejores y nosotros hacemos otras. Entonces, si los dos están trabajando en las fortalezas que el Señor nos dio, uno puede reflejar a Dios. Pues en la sociedad, cuando tenemos ambos, hombres y mujeres cristianos que están viviendo el rol, reflejamos la belleza, carácter de Dios. Satanás desde un principio, como decimos, lo quiso distorsionar. Porque él sabía bien que un uso diferente al que Dios había diseñado tenía el potencial para dañar el plan divino para la humanidad. Su conversación con Eva fue el instrumento para entrar en la mente de ella y cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y así fue. Eva le creyó a Satanás y allí comienza su historia. Y la de nosotras, las mujeres, por oponernos al diseño bíblico. Aunque yo dije, voy a repetir, que el movimiento feminista comenzó con fuerza en 1900, en los años 1900, y aumentó en las 60s. Eso no es lo que yo creo. Que si fijamos muy bien el relato de Génesis, podemos ver el espíritu feminista que ya estaba en Eva. Al entablar esta conversación con Satanás, ella dispuso su corazón y su mente para comenzar a cuestionar todo lo que Dios había dicho. Y al gustarle lo que oyó, entonces accionó en pos de esto. Fue allí, en este momento, en donde Eva hizo una declaración de independencia, no solamente de su esposo, sino también de su creador. Y creo que muchas de nosotros no hemos pensado sobre esto. Sin embargo, cuando luchamos por el control con nuestros padres, nuestros esposos, los pastores, los líderes, lo que sea, el problema mayor que tenemos es no con nuestro compañero, sino es rebeldía contra Dios. Para dar un ejemplo bíblico de cómo no comportamos, podemos hablar sobre Jezabel, esposa pagana de Acab, quien tuvo muchas iniciativas que se puede leer en Primero de Reyes, pero iniciativas malvadas, con propósitos egoístas y a expensas de los otros, y haciendo uso de su poder como reina, ¿verdad?, a espaldas de la opinión de Dios. Su influencia perversa era evidente, al punto que leemos en Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. ¿Se nota la influencia que la mujer tiene sobre el hombre? La pregunta es, si nosotros queremos influenciar como la mujer de Proverbios 31 o como la mujer de Proverbios 7, nosotros tenemos que hacer esa decisión.
La historia de Acab y Jezebel no terminó bien. Tal y como se le había profetizado, ambos murieron en una forma horrorosa. Y es fácil comparar la vida de Jezebel con Abigail, donde se ve una mujer piadosa y bendecida por Dios, con resultados de vida totalmente opuestos. Porque Dios se encarga de recompensarnos. Esta creación creada en perfección se fue apartándose de su creador y sus mandatos y contaminándose con el pecado. Pero en la misericordia de Dios podemos ver a lo largo del relato de la Biblia que a pesar de las fallas del ser humano, de las debilidades y los tiempos difíciles que podrían estarse viviendo, Dios decide usar en su momento personas bíblicas, personas débiles. Ahora mismo también Él usa personas débiles que desde una perspectiva humana por lo menos. Por ejemplo, Dios utilizó a Débora. Y quiero decir que eso no era la regla de ese tiempo, eso fue la excepción. Y eso demuestra la condición masculina horrible en lo que ella vivía. No había un hombre para hacer el trabajo, ella tenía que hacerlo. Eso no fue un tiempo fácil para las mujeres, ¿verdad? Y ella manifestaba la voluntad de Dios por inspiración divina, pero por sobre todo era una mujer bajo la autoridad de Dios y a su servicio. Dios, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, también tiene para esta época provisión para su iglesia. No solamente en las vidas de grandes hombres y mujeres que quizás han impactado con sus vidas y sus enseñanzas, sino que su gracia está sobre cada creyente con un propósito, ser de bendición para la iglesia, viviendo en la voluntad de Dios. El lugar que tiene cada cristiano dentro del cuerpo es especial. Cada persona en esa iglesia es especial y al cumplir con su llamado y poner sus dones y habilidades al servicio de la iglesia es lo que cada uno de nosotros deberíamos anhelar. Débora tuvo madurez espiritual y confianza en Dios de que Él iría delante de ella. Y delante del ejército de Dios también, de los israelitas. Pero ella no tenía en sus ojos ni sus pensamientos en el ejército del enemigo, sino sus ojos estaban puestos en Dios mismo. Confiar en Dios siempre permite ver lo obrar de una forma extraordinaria y más allá siempre de nuestras expectativas, porque sus caminos no son los nuestros. Un verdadero siervo no toma para sí ningún crédito, sino que reconoce que solo el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque esas personas no tenían las condiciones de ser elegidos para cumplir un propósito específico, y nosotras tampoco. El Nuevo Testamento recoge el plan supremo de Dios en la simiente que naciera de la mujer por la obra y gracia del Espíritu Santo para quitar de en medio con un sacrificio en la cruz del Calvario la herencia de pecado y condenación eterna que cayó sobre la humanidad como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén.
Dios planeó, eligió, orquestó y luego colocó a esta mujer María en medio de su plan de redención. Una mujer de escasos recursos, probablemente sin educación, de una familia desconocida, para traer a quien salvaría al mundo. Ella no tenía ningún valor según la economía mundana, pero Dios no opera por el sistema del mundo, sino Él evalúa siempre por su propio sistema, no por el sistema del mundo. Sus pensamientos y sus caminos, como yo dije, no son los nuestros. Y si queremos ser bendecidas, si queremos hacer un impacto en el mundo, necesitamos reemplazar los pensamientos mundanos, las mentiras que hemos creído, con los de Él. Y quiero terminar con una pregunta. Señor utilizó 2 hombres que creyeron en Jesús y fueron 100% comprometidos con su causa en una forma tal que cambió el mundo. ¿Qué puede hacer hoy con millones